Muchas gracias, Inés. Me da mucho gusto saludar a todos los integrantes de este panel y a todos los que nos están siguiendo. De verdad agradezco la invitación. Algunas cuestiones por ahí, algunas dificultades para conectarse, pero son bromas que nos sigue la tecnología. Pero ya las vencimos, eso lo hemos aprendido sobre todo ahora en la pandemia, ¿verdad? Que hay bromas que nos juega la tecnología. Bueno, en primer lugar, Inés González, me da mucho gusto saludarte. También me da mucho gusto saludar a Alejandro Encinas. Un saludo muy afectuoso. Y también felicitar a Leida Hernández por este trabajo. De verdad, es un trabajo que mueve mucho a la reflexión. Yo quisiera expresar que el tema de género muchas veces se ha perdido precisamente por la dificultad de las negociaciones. En las negociaciones del Tratado Económico entre Estados Unidos, México y Canadá, lo fundamental que se trató y las reclamaciones contra nuestro país fueron estas. Voy a empezar con un poco de historia. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, cuando estaban ya los funcionarios, en aquel entonces, los funcionarios mexicanos con la pluma en la mano, listos para firmar lo que les pusieran, una de las negociadoras de los Estados Unidos dijo: México tiene muy bonitas leyes laborales, pero no las cumplen. Fíjense ustedes, eso le cayó como balde de agua a la comisión negociadora del gobierno de México. Pero todo quedó en un rubor de las partes para que inmediatamente después comenzaron a firmar todos. Es decir, nos dijeron una verdad, porque no puedo decir que nos dijeron una mentira, nos dijeron una verdad. Tenemos leyes muy importantes, normas muy importantes en materia de trabajo. Fíjense usted, estoy hablando de hace 25 años. Pero no pasó del rubor de los funcionarios y de la inquietud durante unos momentos para decir, bueno, está bien, dijeron los norteamericanos y los canadienses, firmemos perfectamente. Firman el acuerdo de colaboración laboral, también lo firmamos y lo que quieran firmamos. Eso fue lo que se dijo en ese momento. Pero eso estaba muy guardado, parecía que no había sido. Sin embargo, el resultado del Tratado de Libre Comercio es que sí hubo ingresos importantes para México. Pero se fue depreciando la mano de obra mexicana. Fue bajando de nivel. Datos de la OCDE nos dicen que fue la más barata del mundo occidental, ¿verdad? Quizás con los aumentos hayamos subido un puntito o dos, pero ahí está esa situación. Pero ¿qué quiero decir? Que el problema de género no impactaba mucho. Hoy es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque el siglo XXI es el siglo de las mujeres. El siglo XXI es un siglo que va a llevar a las mujeres a empoderarse. Y bienvenido ese siglo XXI, para que tenemos ya una quinta parte del siglo XXI, ya estamos en 2020, nos faltan otras partes todavía, pero estoy seguro que las mujeres tendrán un desarrollo mucho más amplio en el mundo del trabajo, y no nada más en el mundo del trabajo, en muchas cuestiones. Por eso, el trabajo de Leida Hernández es una reclamación importante de este momento. Decía hace un momento, en la renegociación del tratado económico entre Estados Unidos, México y Canadá, hubo grandes dificultades, no fue una cuestión fácil. Yo lo estuve siguiendo a través de algunos de los funcionarios
que me honra con su amistad y con sus consultas, y platicamos algunas cuestiones al respecto. Pero el tema de género no era lo más importante. Lo más importante era acabar con los contratos colectivos de la protección patronal. Eso era una cuestión, es algo aberrante. Es lo que desató la reforma de 2017 si nosotros hacemos el análisis de lo que pasó en la OIT en el año 2015. Entonces, no obstante que ese no era el tema fundamental, la reforma de 2019, fíjense ustedes, se remó contracorriente. Había un proyecto firmado, porque no lo hicieron ellos, solamente fueron a firmarlo, por la CTM y por la CROC. Ahí estaba el proyecto. Ahí estaba el proyecto. Un proyecto que era para seguir con lo mismo, para seguir sin respeto a la libertad sindical, sin respeto a la negociación colectiva, para seguir enquistando a los líderes sindicales en estructuras que ya huelen muy mal. Pero si analizamos la reforma de 2019, en el campo sindical hay algo muy importante, la equidad de género en las directivas sindicales. Eso es algo que nos trae pensar. ¿No es suficiente? No, no es suficiente. Pero sí es importante. Y eso nos lo trajo esta reforma de 2019. Porque se echó abajo todo un proyecto que venía manejando el gobierno anterior para poder camuflajear la reforma de 2017. Que la reforma dejara porque habían presionado muy fuertemente al gobierno de México en la reunión de 2015 en la OIT, donde quedó de manifiesto que sí había contratos colectivos para la protección patronal. Ese era el punto fundamental, y eso no nomás afecta a las mujeres, afecta también a los varones, afecta a todos. Y esos contratos colectivos de protección patronal estaban encaminados precisamente a que se enquistaran las directivas sindicales. ¿Cómo mover el mundo del trabajo para que tuviese una legislación? La de 2019, les puedo decir que si no es el máximo posible, sí tiene muchos avances. Y un avance en materia sindical es esta. Pocas lideresas sindicales llegaron a tener un mando en los sindicatos. Estoy hablando de los del apartado A. Me pueden decir, bueno, el Bester Gordillo. Bueno, el Bester Gordillo era producto de la corrupción. Eso se los puedo decir. Y se lo podría decir a la profesora también en su propio rostro, ¿verdad? Señora, usted fue producto de la corrupción. La pusieron, no fue electa. Le dijeron, pase usted. Fíjese, Aleida, llevar a una mujer para utilizarla como si fuera una pantalla respecto de todo lo demás que había. Utilizar a la mujer para que manejara la corrupción de un sindicato. Eso fue lo que sucedió con esta dama. Y la respeto, tuvo que manejar sus tiempos y cuando no le sirvió al gobierno, el gobierno la desechó. Vámonos a la basura, vámonos a perseguirla, pero no era una persecución real de actos que indudablemente son de corrupción, pero que era una persecución de Estado. Y debemos de ver ese capítulo. Bueno, pues tuvo que venir la reforma de 2019, pero insisto, remando en contra de un proyecto que tenía el gobierno de hacer en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo lo explico yo?
La reforma constitucional de 2017 abrió un panorama amplio, pero el legislador, lo que le presentaban al legislador para que lo aprobara de inmediato, era cerrar el abanico. Cerremos el abanico para seguir como estamos, para no molestar a la clase patronal. Fundamentalmente, no lo molestes, no les digas, para no molestar a las directivas sindicales que han estado enquistadas en los puestos de mando sindical. Voy a ser más claro, CTM, CROC, por ejemplo. Hay otras más, pero esas dos son las fundamentales. Pero fíjese usted que qué bueno que estamos hablando de que debe de existir un mundo en donde no haya violencia contra las mujeres. Ojalá lleguemos a algún día, ni contra los varones, ni contra los ancianos, ni contra los niños. Pero eso todavía nos faltaría mucho. Pero hoy están empoderándose las mujeres y las mujeres están reclamando esta situación. No violencia, y sobre todo para el tema que nos han convocado el día de hoy, no violencia en contra de la mujer. Y eso yo lo aplaudo. Eso yo lo digo. Y lo digo porque pues tuve una madre, también tuve un padre muy comprensivo, muy atento, y una madre amorosa, cariñosa, preciosa. Pero tengo una mujer y tengo hijas. Fíjese, no tengo hijos varones. ¿Cómo no voy a estar a favor de que las mujeres vivan en un mundo libre de violencia? Por supuesto que estoy a favor de ese mundo donde las mujeres, como decía un poeta, no sean tocadas ni con el pétalo de una rosa. Ese es el mundo que queremos. Donde las mujeres no sean tocadas con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa, significa una mujer respetada, una mujer valorada. Eso es lo que queremos, lo que necesitamos en la sociedad. Pero eso es una labor de culturización. Con la pandemia hemos encontrado que ha aumentado el índice de violencia contra las mujeres, sobre todo en el hogar. Bueno, es ahí donde tenemos que culturizar al varón para que no ejecute este tipo de actos, ¿verdad? Pero bueno, regresando. Después de la reforma de 2019, del 1 de mayo, donde también se tocaron aspectos de género importantes, no nada más en el campo sindical, sino en el campo general, de que ya se venía hablando de 2012 y eso fue un trabajo de introducir estos temas, precisamente introducirlos, porque la reforma de 2012 fue totalmente patronal. Entonces, había necesidad de introducir, y conozco a compañeros, también los acompañé para estar hablando con diputados y con senadores a efecto de introducir algunos cambios y, por ejemplo, temas como estos de género, sobre el hostigamiento laboral, el hostigamiento sexual en el trabajo. Y esos fueron avances. Si me vuelve a decir Aleida, oiga, pero ¿son suficientes? No, no son suficientes. Todavía hay un camino largo que recorrer. Pero tuvimos un espacio del 1 de mayo, donde el derecho del trabajo resurgió. El derecho del trabajo estaba casi acabado. Se recuperó el 1 de mayo de 2019. Pero unos meses después vino la reforma al capítulo especial de las personas trabajadoras del hogar. Y ese es un capítulo que tuvo que coincidir con varias cuestiones, que coincidió con una jurisprudencia, coincidió con una película, coincidió
con varias cuestiones, o sea, como dicen los astrólogos, se alinearon los planetas para poder hacer la reforma laboral que viniera a hablar de las personas trabajadoras del hogar. Si me preguntan otra vez, ¿eso es suficiente? No, la ley no es suficiente con que esté en la letra. La ley debe de pasar a culturizar a los individuos. Y esto es lo importante, que baje la ley al pueblo, vulgaricemos la ley, llevémosla a los ámbitos más recónditos para que se sepa que hay trabajadoras y que deben de ser respetadas. Pero en fin, lo que pasó en el TEMEC es algo muy importante que no había pasado jamás. Es amarrar la reforma de 2019, amarrarla al campo internacional. Ese es el campo importante. Ese es ahí donde debemos observar si va a seguir existiendo todos estos vicios del comportamiento en el campo laboral. Hay una cuestión que se ha olvidado, se habla mucho de democratizar a los sindicatos, pero yo no he escuchado ningún pronunciamiento sobre democratizar a la empresa. Se habla de transparencia en los sindicatos, sí, estoy de acuerdo totalmente, pero tampoco he escuchado hablar de que alguien diga, vamos a hacer transparencia en las empresas. Parece como que estamos acostumbrados a que las empresas sean cofres cerrados, cónclaves de personajes a los cuales no se les pueda pedir ninguna responsabilidad. Y fíjese, Aleida, y espero que los demás ponentes estén de acuerdo, que mientras en el mundo patronal, en el aspecto patronal, no haya esa conciencia de llevar hacia adelante estos asuntos que son la no violencia, la equidad de género, la democratización, pues los trabajadores seguirán actuando como si vieran a un patrón excepcional y ese patrón muchas veces no presenta grandes cosas, no presenta un ejemplo para seguir, no es un paradigma a seguir porque luego tiene también sus cositas enterradas. Pero, en fin, lo que ya tenemos actualmente ya está hecho. Y lo que yo le diría a Aleida, fíjense que analizando la reforma en muchas de sus partes, en artículos muy extensos, yo creo que se necesitaría hacer una revisión integral de la ley. Vamos a revisarla, vamos a redactarla a manera de que todo lo que está comprendido en ella alcance precisamente para la equidad de género, alcance precisamente para que se acaben los contratos colectivos para la protección patronal, alcance precisamente para que podamos vivir un mundo del trabajo mucho más claro y más sencillo. Pero sí necesitamos un trabajo de gabinete. Este ya no es un trabajo de muchas personas, es un trabajo de gabinete que analice la reforma, vaya quitando lo que esté repetido, porque hay cosas que se repiten en la Ley Federal del Trabajo. Vamos quitando lo que se repite, vamos haciendo una ley como debe de ser una ley para los trabajadores, sencilla, una ley que se entienda, una ley que no nos dé pauta para 2 o 3 interpretaciones. Pero en general, si hiciéramos ese trabajo, creo que podremos llevar a ese trabajo, llevar los conceptos vertidos por Aleida Hernández, a quien felicito y les agradezco a todos ustedes el favor
de su compañía esta tarde. Muchas gracias. Pásenla muy bien.